Muy buenas noches, queridos amigos del programa Biblia y Comunidad del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, que se transmite a través de la emisora Minuto de Dios. Es un gusto estar con ustedes de nuevo en esta noche, en este viernes previo al domingo, segundo domingo de Pascua. Para nosotros es un gusto compartir este espacio de comentario al Evangelio que nos presenta la liturgia dominical, y para este domingo 5 de marzo pues nos presenta el Evangelio de Mateo. Pero antes de entrar a desarrollar este comentario, quiero presentarles al invitado de esta noche, el profesor Edwin Fernando Reina, profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Edwin, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, John. Un gusto para mí poder estar en este momento, en este espacio, compartiendo con todos los oyentes la palabra del Señor. Bueno, y para nosotros también, Edwin, es un gusto contar contigo y con todos los profesores del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano que semana a semana pasan por este estudio y comparten la palabra del Señor. Bien, quisiera que iniciáramos entonces esta noche con nuestro programa, haciendo la lectura del texto que nos propone la liturgia para este segundo domingo de Cuaresma. Está tomado del Evangelio de Mateo, versículos del 1 al 9. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó a un monte alto a solas, y se transfiguró ante ellos. Su rostro brillaba como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, si quieres, qué bien estamos aquí. Si quieres, hago 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo. Al oír esto, los discípulos cayeron de bruces, aterrados de miedo. Jesús se acercó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Al levantar la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, profe Edwin, ¿por dónde agarramos este texto? Un texto que sin duda alguna nos va a ir trazando la ruta del tiempo cuaresmal que iniciamos la semana pasada. Hace 8 días estábamos en el desierto, hoy el Evangelio y la liturgia nos traen a la montaña. ¿Cómo podemos compartir este texto a nuestros queridos oyentes? Yo considero que lo primero y que se puede tener en cuenta para poder interpretar y hacer una reflexión adecuada en torno al texto es ubicarlo en el contexto mismo del evangelista. Lo primero es que si nosotros venimos leyendo con frecuencia al evangelista Mateo, nos vamos a dar cuenta, vamos a notar que él ubica la transfiguración justo después del primer anuncio de Jesús acerca de su muerte y resurrección. Previamente, antes de ese primer anuncio, había ocurrido que Pedro había Jesús preguntado sobre quién dice la gente que soy yo, y Pedro le ha dicho que es el Mesías, lo ha identificado con claridad y Jesús le ha dicho: y tú eres Pedro. Pero es curioso que tras decirle que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia, termine llamando a Pedro Satanás, porque tras el primer anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, Pedro lo toma aparte y le dice: no, Señor, pero ¿cómo se te ocurre que tú vas a pasar por esto? Y casi que lo reprende. Y Jesús le dice: ponte detrás de mí, Satanás, que nuestras versiones lo suelen traducir como apártate de mí, pero realmente sería ponte detrás de mí. Es como no me quites el lugar que me corresponde, y también le llama la atención, ¿no? ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque justamente en esta escena de la transfiguración, quien toma la vocería, quien toma la palabra es Pedro.
es Él quien va a hablar, es Él quien va a decir, a sugerir lo que va a sugerir en el pasaje de la transfiguración aquí en el capítulo 17. Y estamos en el marco de la muerte y la resurrección, en el marco de la cruz y de la resurrección. Y eso no se nos puede olvidar. Y es muy curioso porque creo yo que la liturgia nos propone este texto de una manera muy sabia para que nosotros sigamos haciendo ese camino cuaresmal que nos lleva finalmente a la celebración del Triduo Pascual, de vivir ese momento de celebración de la pasión, muerte y resurrección. Es también llamativo que el autor lo que quiere con el texto es hacer una corrección de algunas falencias que se están representando en Pedro, porque Pedro, quien toma, como decía hace un momento, la vocería, va a decir cosas completamente inadecuadas respecto a la misión de Jesús, y lo vamos a notar también en este pasaje de una manera menos evidente como ocurre cuando Jesús les anuncia por primera vez sobre su muerte y les habla acerca de su muerte, pero aquí también le va a hacer una corrección, y esa corrección creo yo que en la persona de Pedro estaría también relacionada con todo el resto de la comunidad cristiana, ¿no? Entonces pienso yo que por ahí empezaríamos. Ciertamente tú lo decías, que estamos pasando del desierto a la montaña, ¿no? Mateo lo que hace es que contextualiza este pasaje relacionándolo con pasajes que él ya había redactado, con escenas que él ya había mostrado, como lo son la escena del bautismo, la escena de las tentaciones al inicio del Evangelio de Mateo, pero también Mateo lo que va a hacer es relacionar el pasaje con otras escenas que son conocidas por la tradición del pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando Dios le entrega al pueblo de Israel en persona de Moisés la ley en el capítulo 19 del Éxodo, también cuando algunas preparaciones para la Pascua durante 6 días por allí en el mismo libro, en el capítulo 13, ¿no? del Éxodo, donde dice que para la preparación de la Pascua van a pasar 6 días comiendo pan sin levadura para concluir con el día séptimo haciendo una celebración, la celebración misma de la Pascua. Y lo digo porque justamente el texto comienza de esa manera. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Santiago y a Juan, ¿sí? Entonces como que nos contextualizan esos 6 días después para hacer una relación aquí con estos pasajes. Ahora, hay una escena del Éxodo que es especialmente llamativa, que es el Éxodo capítulo 24, donde se hace manifiesta la gloria del Señor. La Shekinah de Dios desciende sobre el monte Sinaí, la nube de Dios, la presencia, la manifestación gloriosa de Dios. Eso tradicionalmente a nivel académico lo llamamos una teofanía, una manifestación de Dios, y esa es digamos que el Éxodo tiene un par de manifestaciones de estas grandiosas de Dios que son muy llamativas, y curiosamente en ese capítulo 24 del Éxodo dice que están en el monte Sinaí, o sea, están en una montaña, ¿no? Dice que la nube desciende sobre este monte como manifestación de Dios, dice, y que cubrió la nube 6 días la montaña. Otra vez aparece el tema de los 6 días, y al séptimo llama Dios a Moisés desde la nube, ¿no? Entonces, noten que sí tenemos unos parentescos con el pasaje que tenemos hoy, adicional, y es importante. ¿Para qué Dios llama a Moisés? Lo llama para que construya un santuario, y dice, ve y recoges ciertos materiales, ciertos apoyos de parte del pueblo para que podamos construir el lugar de habitación, ¿cierto? El tabernáculo, que es el lugar donde Dios particularmente va a bajar, ¿no? Va a reposar. O sea que en ese sentido, Edwin, uno podría decir que la respuesta de Pedro es una respuesta adecuada, bíblica y adecuada, claro. O sea, él está diciendo, bueno, si esta escena ya se repitió en otro momento en la tradición veterotestamentaria, pues el siguiente paso es que yo proponga una construcción, una edificación aquí para que podamos descansar y resguardar. Claro que sí. Sí, o sea, cuando uno lee desde esa perspectiva la respuesta de Pedro, uno dice, no, pues el hombre no está equivocado. Él tiene clarísimo que si estamos en un momento teofánico en el que la gloria de Dios se está manifestando en una montaña, y donde tras del hecho se están apareciendo, se están también revelando 2 de los grandes profetas de la antigüedad, que son Moisés y Elías, pues hombre, lo que nos queda es hacer unos lugares para que podamos habitar. Entonces la pregunta sería, bueno, entonces ¿dónde está el error de Pedro? Porque yo partí de la premisa que Jesús aquí quiere hacer
una corrección sobre Pedro y que Mateo quiere hacer una corrección sobre una actitud de Pedro. Entonces tendremos que mirar eso. Entonces vamos a mirar algunos apartados del texto. En los 3 primeros versículos, y me voy a permitir nuevamente tenerlos presentes, lo que hace Mateo es contextualizarnos, dándonos indicaciones generales frente a qué fue lo que pasó. Dice el texto allí en estos primeros 3 versículos, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a una montaña muy alta. Allí delante de ellos se transfiguró Jesús, o cambió de apariencia Jesús, su cara brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Entonces dice luego el versículo 3, en esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Si notamos en esos 3 versículos se nos están dando indicaciones generales de la escena. Primero, ¿qué aconteció? ¿Qué aconteció? Fue transfigurado. Ahí quiero hacer una aclaración. El verbo allí aparece en pasivo y es seguramente un pasivo teológico. O sea, Jesús fue transfigurado, no que él haya cambiado por sí mismo de aspecto, sino que otro fue el que le cambió el aspecto a Jesús. ¿Quién es ese otro? El Padre, ¿no? Dios, que va a manifestarse un poco más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿qué aconteció? Se transfiguró. Segundo, ¿cuándo aconteció? 6 días después. Entonces nos está dando un referente temporal. Luego, ¿quiénes estaban? Entonces dice que estaba Jesús, que estaban Pedro, Santiago y Juan, y que estaban Moisés y Elías, ¿no? Luego, ¿en dónde estaban? Entonces nos habla de la montaña, ¿no? Y nos habla, obviamente, algunos detalles de cómo fue la transfiguración, algunos detalles de cómo Jesús brillaba, de sus vestiduras, etcétera, ¿no? Pero lo curioso de esto es que después de la introducción, Mateo nos propone la tensión de la escena. Y vamos a hablar justamente de por qué este versículo que sigue, que es el versículo 4 del capítulo 17, va a ser la tensión, el nudo, como se dice en narrativa, de la escena. Dice el versículo 4, Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces uno dice, la respuesta, como tú bien lo señalabas, es completamente lógica. Pero cuando uno revisa con cuidado, y me permitiré proponer otra traducción a la que acabo de leer, porque es que a veces nuestros traductores pueden despistarnos un poco, y vamos a notar una repetición de un término que aparece allí en este versículo 4, que es básicamente donde se genera la tensión. Dice: contestando Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Si nosotros revisamos con cuidado, que Pedro le diga Señor, está bien, ¿sí? Luego le dice, es bueno para nosotros estar aquí. Noten esa expresión, es bueno para nosotros estar aquí. Y luego le dice, si quieres, haré aquí 3 tiendas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Dónde está el problema? Está justamente en el adverbio aquí. Ese adverbio en griego suena hasta curioso, que es el adverbio jode, ¿sí? Es curioso y se traduce como aquí, es un adverbio de lugar, ¿no? Y miren lo que está pasando. A ver, yo les decía en un comienzo, Jesús está caminando hacia Jerusalén. Él se está trasladando hacia allá porque les dije, es que no, yo tengo que morir y tengo que resucitar. Pedro ha intentado que esa entrega de Jesús no ocurra. En el capítulo 16 lo toma aparte, como yo lo decía en ese momento, precisamente para evitar que esto ocurriera. Entonces el problema, la tensión está justamente en ese adverbio, porque para Pedro y para los seguidores que están en representación de Pedro, ciertamente, es más fácil permanecer en la gloria, permanecer en la transfiguración gloriosa, en ese espacio sagrado, ¿cierto? Que es muy cómodo, que es, digámoslo así, que es una forma también de escapista, si se quiere, de la experiencia de Jesús. Es mucho más cómodo eso que irse hacia Jerusalén y enfrentar la cruz. Entonces, claro, Mateo lo hace de una manera tan sutil, utilizando 2 veces ese adverbio para decir, es que el problema de Pedro es quererse quedar ahí. Ese es el problema de Pedro. Y aquí me permitiré una pequeñísima reflexión en torno a nuestro tiempo de Cuaresma. Yo creo que en este punto de la Cuaresma tendríamos que preguntarnos, bueno, y en mi experiencia de seguimiento de Jesús, ¿dónde estoy yo plantado?
Yo estoy plantado ante una experiencia cómoda del Señor, llena de gloria, llena de manifestaciones extraordinarias, y así evito la cruz, o estoy como cristiano poniéndole el pecho a ese momento de dificultad. Jesús lo ha dicho en el capítulo 16 un poquito más adelante: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y es curioso porque miren que Mateo viene haciendo como una escalada de indicaciones frente al discipulado y su relación con el momento de la cruz y de la muerte. Y entonces les dice eso a Jesús: quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo y cargue con su cruz y sígame. Luego viene que él pregunta quién es, y entonces ellos lo identifican en Pedro. Jesús exalta a Pedro porque tú eres roca, pero inmediatamente después Pedro mete la pata, y discúlpenme la expresión, diciéndole: Señor, pero ¿cómo se te ocurre a ti pensar tan siquiera que te van a matar? Y entonces entra la escena de la transfiguración precisamente para corregir este problema. Aquí el problema no es de identidad, porque noten que Pedro sabe quién es Jesús, y el evangelista muy claramente nos ha dicho todo el tiempo quién es Jesús, ¿sí? Pero entonces lo que está haciendo Pedro más bien es poniéndose, y quiero que pongan mucha atención en este punto. Pedro lo que quiere, y lo que está haciendo más bien, es desobedeciendo a Jesús. Él se está poniendo en contra, ¿cierto?, de esa palabra que está diciendo Jesús en cuanto a que tiene que morir, ¿no? Precisamente desde un primer momento mostró que él se oponía. Desde un primer momento dice: no, que resucites, bueno, que te muestres glorioso, eso es maravilloso, pero que mueras, eso no cabe en nuestra lógica. Y entonces el narrador dice: cuidado, porque la desobediencia que está mostrando Pedro puede ser una desobediencia que cualquier lector de este pasaje puede estar también experimentando. Entonces creo yo que ahí vamos teniendo un primer avance. Bien, Edwin, no, interesante, porque esa expresión de entrada de que el evangelista quiere corregir a Pedro llama la atención. Dice: ¿cómo así que van a corregir a Pedro? Sí, ya lo corrigió Jesús en el capítulo anterior, cuando le llamó a ir detrás de él, y aquí lo corrige el evangelista nuevamente. En este caso, pues ya no lo hace Jesús como pasaba en el capítulo 16, pero sí lo corrige la misma manifestación que se está dando, porque como bien lo citabas, en el verso 5 se le invita a escuchar a Jesús, ¿sí? El verbo akou, ¿sí? Y es interesante ver que dentro de las definiciones de ese verbo también está la expresión entender. También se puede entender, o sea, entiéndelo a él, o no solamente escúchalo, sino entiende lo que él está haciendo y lo que debe hacer. Y muy importante, porque también dijiste al inicio que este es un texto que está situado en esa ruta de camino a Jerusalén. Entonces, la invitación es a no evadir en este caso el encuentro en Jerusalén y las implicaciones que eso va a tener. Y que, bien lo decías también, es la invitación para que nosotros en este tiempo pascual pues no vayamos a evadir lo que sabemos que tenemos que hacer, la reflexión que tenemos que realizar, o los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, ¿no? Y más que esos cambios están íntimamente relacionados con la cruz. Yo creo que si hay elemento disonante para un cristiano es ese, ¿no? Nosotros intentamos por todas las formas habidas y por haber evadir la cruz. Mateo hace una lectura de esto, y es curioso que otros evangelistas hagan lo mismo. Recordaremos, y me permito este ejemplo, en el caso de Lucas, cuando por ejemplo los caminantes de Emaús, dice que ellos vienen saliendo de Jerusalén y se van dirigiendo hacia Emaús. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos se están alejando de Jerusalén, porque es que Jerusalén representa justamente la cruz, la muerte, ese momento de decepción que vivieron ellos. Tan pronto Jesús se les manifiesta, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Retornar. ¿Por qué? Porque precisamente en la lógica de los evangelistas el camino siempre tiene que llevar hacia Jerusalén al momento de la cruz. Marco lo va a hacer de la misma forma. Cuando Jesús se aparece resucitado, les dice: díganles que nos vemos en Galilea. ¿Para qué? Para que vuelvan otra vez a Galilea y reemprendan el camino otra vez hacia Jerusalén. Entonces miren que si hay una lógica respecto a la ciudad santa, pero más que a la ciudad es al evento de la muerte de Jesús. Ese es el punto, y los tres están en la misma lógica. Bueno, y qué interesante entonces que en este tiempo pascual
la palabra y este comentario que hace el profesor Edwin nos traslade a ese momento de la cruz, ¿no? Este es un tiempo también de hecho en que tenemos muchas prácticas rituales y piadosas enfocadas en el Vía Crucis. Bueno, que el ejercicio sea más allá de una práctica y que nos ayude a nosotros a entender, como lo tuvo que hacer Pedro y sus compañeros, que teníamos que entender, escuchar al Señor y entender lo que significa esta experiencia de la cruz, una experiencia que con toda seguridad siempre queremos evadir, como mencionabas tú, Edwin, pero que en la vida de un cristiano es indispensable. La cruz es parte de nuestra vida. No significa eso, como en otra hora se enseñara, pues que tenemos que estar sufriendo, ¿no? No se trata de eso, sino recordar que esta experiencia pascual que nosotros vivimos en el bautismo tiene sus marcas en la cruz y que ese es el camino que nosotros tenemos que recorrer siempre. Edwin, no sé, quería preguntarte antes de ir a la pausa que ya viene en este primer corte. Hace 8 días, en el primer domingo de Cuaresma, es el tentador el que utiliza la palabra, malversa incluso la palabra, para convencer a Jesús de que caiga en su prueba, en sus redes. Ahí es el tentador. Estaba pensando ahorita, si esas palabras de Pedro, que tú leíste en la versión en griego, ¿sí? Si tú quieres, si lo deseas, yo hago para ti, o sea, si esas palabras de Pedro del verso 5 no estuvieran un poco, perdón, del verso 4, no estarían un poco en esa línea de como tentar también otra vez al Señor. Seguimos como en un espacio de tentación, ya no en el desierto, sino en la montaña. Claro que sí, y no es extraño, porque de hecho parte del vocabulario, y yo lo dije hace un momento, parte del vocabulario de este pasaje está relacionado tanto con el bautismo como con las tentaciones, porque hay palabras que se repiten en Mateo al inicio en esas 2 escenas. Y más llamativo todavía, que Jesús le ha dicho a Pedro, Satanás. Entonces Pedro aquí está fungiendo de tentador, está poniendo obstáculos y sigue poniendo obstáculos. Aquí ya después de la pausa vamos a ver entonces cuál fue la solución que Jesús planteó, porque eso va a llamar la atención bastante. Muy bien, bueno, de nuevo un saludo a todos los amigos que se unen a este espacio de Biblia y Comunidad. Hoy viernes en la noche comentando el Evangelio de Mateo del segundo domingo de Cuaresma. Ya nos vemos después de esta pausa comercial. Muy bien, de regreso entonces a nuestro programa Biblia y Comunidad del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Esta noche de viernes comentando el Evangelio de Mateo capítulo 17 versículos del 1 al 9. Esta noche con un invitado muy especial, el profesor Edwin Reina del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Estábamos entonces abordando este pasaje en una primera parte de los versos del 1 al 5, un pasaje que, bien lo decía el profesor Edwin, pues es un texto correctivo, donde se busca o donde el autor quiere corregir actitudes, tentaciones, incluso también utilizábamos ese término en esta primera parte, que pueden darse en la vida cristiana. Se dio en la vida de las comunidades primitivas, se da en la vida de las comunidades hoy, en el creyente hoy, que se rehúsa a tener claro que la vida cristiana o la vida creyente implica un ejercicio de cruz, implica ese movimiento permanente de la gloria del Señor, como pasó con los discípulos en el monte Tabor, a una experiencia de vida real en la que muchas veces pues las cosas no serán como nosotros deseamos o como quisiéramos que fueran, pero que tenemos que asumir y al mismo tiempo también nos desafían para ser transformadas. Profe, entonces si quiere continuemos con estos versos restantes que también tienen una gran riqueza por lo que nos muestran después de esa intervención de Pedro, esa tentadora intervención y esta corrección que le da la misma manifestación, la misma teofanía que están viviendo. Pues viene entonces una reacción de los discípulos, unos verbos muy interesantes
y posteriormente también una invitación de Jesús, una acción de Jesús y una invitación que también puede ser para nosotros hoy vigente y necesaria. Ok, en una narración, después de proponer una tensión como la que nos acaba de sugerir el narrador en este versículo 4, viene una solución a la tensión. O sea, ¿cómo zafarnos de este nudo? Porque lo que creó Pedro fue un problema, ¿sí? Eso fue lo que creó. Si nosotros nos quedáramos con la narración hasta acá, diríamos, bueno, aquí quedó esto como en punta porque se creó la situación, pero ¿qué hacemos? Es curioso que Mateo vaya a decir en el versículo 6, aún estaba hablando, ¿sí? Y dice, en algunas traducciones dice, mientras él aún hablaba. O sea, tenemos que notar varias cositas ahí frente al tema de que mientras él estaba hablando, esta respuesta, esta primera parte más bien de la respuesta que añade el narrador, lo que quiere mostrar es que la voz que vamos a escuchar, o eso que va a pasar a continuación, esa voz que se manifiesta desde la nube, lo que hace es como cortar la intervención de Pedro. O sea, como que él estaba hablando y se metió pues la situación, ¿no? la palabra que se dijo, y utiliza un par de expresiones aquí repetidas para llamar la atención de los que estamos leyendo. Y es la expresión idú, he aquí. Primero dice el texto, estando aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió. Y he aquí una voz de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Esos dos he aquí, esa expresión, ese verbo, porque realmente eso es un verbo aquí que aquí funcionaría como una interjección, nos está diciendo pongan atención, presten atención, pero entonces el narrador lo pone en dos ocasiones para que nosotros prestemos atención a dos cuestiones diferentes. Primero, cómo va a venir la manifestación gloriosa. Una nube luminosa los cubrió. Para un lector judío y para nosotros, cristianos que leemos la Sagrada Escritura con asiduidad todos los días y que hacemos nuestras reflexiones, sabemos que esa nube luminosa ya había aparecido en otra parte de la Escritura, como yo lo decía hace un momento, en el Éxodo. Por ahí en el Éxodo 24 nos dice que la nube de Dios, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios se manifestaba. Entonces, claro, cuando dice una nube luminosa, aquí también Mateo es muy habilidoso en algo. Mateo suele esconder el nombre de Dios. Él es judío, ¿no? Los judíos no nombran a Dios particularmente. Y es curioso que a veces para hablar de Dios se utilicen términos que no incluyan a Dios, pero que se deduce son de Dios, ¿no? O se está refiriendo a Dios, como por ejemplo, ya lo decía hace un momento, el pasivo teológico, fue resucitado. ¿Quién lo resucitó? Dios, se sobreentiende que fue Dios. Pero también Mateo es el que es uno de los evangelistas que va a hablar del reino de los cielos. Él no va a hablar del reino de Dios. Marcos sí lo va a hacer de esa forma. Mateo va a decir reino de los cielos. ¿Por qué habla de los cielos? Pues porque eso para un judío entendido sabe que se está refiriendo específicamente a Dios. O sea, es el lugar que de alguna manera está relacionado con Dios, ¿no? Aquí dice una nube luminosa. ¿Qué representa la nube luminosa? Pues la presencia también de Dios. Entonces, he aquí una nube luminosa. Yo como lector que leo la Sagrada Escritura digo, caray, Dios se está manifestando. Dios se está manifestando. Pero lo llamativo más todavía es que vuelve a utilizarlo y dice, y he aquí una voz de la nube diciendo, o sea, la nube se hace una nube parlante, una nube que habla. Y eso nos hace pensar en cuando Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés, que desde la nube le habló, desde la montaña, desde la tiniebla, le habló y le entregó la ley. ¿Por qué es importante destacarlo? Porque miren que cuando uno lee qué fue lo que dijo, dice, y he aquí una voz desde la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me complací. Hasta ahí, o en quien me complazco, traducirán algunas versiones. Hasta ahí no hay problema. Porque resulta que en el capítulo 3, en el versículo 17, en la escena del bautismo, también va a aparecer exactamente la misma expresión. Dios habla ya no desde una nube sino desde el cielo, porque ahí dices que ton uranón, o sea que están desde el cielo, se escucha la voz,
que se sobreentiende, insisto, que es la voz de Dios, habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En esa escena del bautismo no se sabe a quién le está hablando. O sea, no dice y le habló a tal, le habló a este, no, simplemente dice, y se escucha una voz y dijo: este es mi Hijo amado. Se sobreentendería que es para la gente que está ahí, pero si hilamos un poco más fino, seguramente aquí se esté refiriendo o esté hablándonos a los que estamos leyendo el texto o a los que estaban escuchando el texto de Mateo. Recordemos que estos textos nacen para ser oídos, ¿no? Entonces seguramente para el que esté oyendo dice: me está hablando a mí, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Aquí Mateo repite la fórmula. Aquí vuelve y dice: este es mi Hijo amado. Ya no está hablando desde los cielos, ahora habla desde la nube, obviamente para relacionarlo con esa tradición de Israel, como lo decía hace un momento. Pero luego de esto, en esta gran teofanía, dice y digamos que añade un verbo que es escuchadle. Entonces el texto lo que termina haciendo es definiendo primero la identidad de Jesús. Esto ya lo había hecho, yo lo dije hace un momento, sobre ese punto no hay discusión, ya sabemos quién es Jesús. Este es el Hijo de Dios, y no es cualquier hijo, es el Hijo amado de Dios, es el Hijo de Dios o el Mesías anunciado por los profetas en la antigüedad, es amado, ¿cierto? Dice el texto: en quien me complací, adicional a eso, ¿no? Pero entonces acá en la transfiguración añade solo un detallito que uno a veces pasa por alto, y es escuchadlo. O sea, el centro, así como el centro del problema fue el adverbio aquí, acá el centro de la acción transformadora es escúchenlo, escuchadlo. Es una orden, porque aparece de hecho en imperativo, es una orden que Dios está dando. Escúchenlo a Él. ¿Por qué? Porque lo esencial de la revelación, más allá del conocimiento de la identidad de Jesús, que ciertamente se viene revelando durante todo el Evangelio, está dada en que debemos nosotros, lectores, y los lectores del evangelista Mateo en su momento, debían atender obedientemente a las palabras de Jesús. ¿Qué era lo que le había faltado a Pedro? Justamente obediencia. Y una obediencia que pasa por el escuchar, ¿no? No ha querido escuchar Pedro lo que el maestro le está diciendo, no solo aquí en este texto, bueno, en este caso Dios desde la nube, sino también desde el capítulo anterior. Bien, viene una reacción interesante. Entonces se manifiesta, la voz de Dios reprende a Pedro ante esa tentación de querer quedarse allí en la gloria, podríamos decir incluso en la Shekinah, en el descanso, en la presencia de Dios. Pero viene luego en el verso 6 una reacción interesante, ¿no? Cuando termina el narrador de compartirnos esto, ¿sí? Al oír esto, los discípulos cayeron de bruces, aterrados de miedo. ¿Cómo entender esta reacción? ¿Por qué el miedo a esa voz? ¿El miedo a la voz de Dios o es el miedo a la corrección? Bueno, vamos a detallar otros elementos para poder dar respuesta adecuada a esta pregunta, que es finalmente en donde desemboca todo, ¿no? Este es el desenlace finalmente de la escena. Miren ustedes que el texto viene sugiriéndonos algo. Pilas con la voz de Pedro, porque la voz de Pedro es una voz tentadora. La voz de Pedro fue tentadora de Jesús. La voz de Pedro está aquí tomando la vocería para decir: quedémonos aquí, ¿cierto? Huyámosle a la cruz. Entonces lo que el texto trata de decirnos es: ustedes no escuchen a Pedro y no se comporten como Pedro, más bien ustedes compórtense obedientemente a la palabra de aquel que les invita a obedecer, que es Dios en primer momento, y a la palabra que Jesús está dando. Entonces es como cambiar de referente de obediencia, es como cambiar de referente de escucha y de referente de actitud, porque es que aquí Pedro no es un prototipo positivo. Aquí realmente Pedro se está presentando como un prototipo negativo, de uno que tienta, de uno que obstaculiza, de un creyente, porque, a ver, más allá de la persona de Pedro, y yo quiero que vayamos un poco más allá de la persona de Pedro, porque no quisiera que cayéramos en juicios de la persona de Pedro, es lo que Pedro como personaje del relato representa, y Pedro aquí está representando a la comunidad cristiana que está tratando de evitar la cruz.
y seguramente muchos estarían exactamente en la misma tónica de Pedro. Entonces, lo que Mateo está tratando de prevenir es cuidado con escuchar a Pedro en esa tónica, o sea, cuidado con ponerse en la actitud de Pedro, que es una actitud completamente alejada de la voluntad de Dios y de la voluntad de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Pues entonces Mateo le da la vuelta y pone estas palabras en boca de Dios. Escuchen ¿a quién? A mi hijo amado. Tú decías algo que es completamente acertado, como todo lo que has dicho, pero resalto un elemento, y es que la obediencia implica escucha. Yo le voy a dar la vuelta. La escucha implica obediencia. Miren, para un judío, lector de la Torá, saben que cuando Dios demanda escucha de la Torá, no es solamente pongan atención, es practiquen la ley. ¿Sí? Entonces, cuando Dios aquí está hablando, porque si notamos, todo esto es un contexto muy judío, muy israelí, ¿no? Muy leído desde el Éxodo. Cuando leemos a Dios diciendo escuchen, lo que está implícito es obedezcan, no solamente es poner atención, que eso es lo que a veces nos puede ocurrir a nosotros en nuestra práctica cristiana, que podemos caer en escuchar las lindas palabras que nos dicen, pero ¿y la práctica qué? O sea, usted no está haciendo un ejercicio de escucha verdadera, o por lo menos no la escucha que Dios quiere, que es una escucha completamente activa en el sentido de ponga en práctica lo que está escuchando, ¿no? Entonces, ese elemento es bien importante acá, ¿no? Claro, más adelante, y esto para reforzar un poco la idea de lo que vengo diciendo de la transformación, cuando en el capítulo 16, versículo 25 aquí mismo de Mateo, Jesús le dice, más atrás, en el 16:25, cuando Jesús les dice, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame, es clarísimo que Pedro no había comprendido lo que quiso decir Jesús en ese momento. ¿Y cómo lo notamos? Pues inmediatamente él, tan pronto anuncia su muerte, entonces él salta y dice, no, pero ¿cómo se te ocurre? Y aquí mire lo que está pasando. Entonces, ese es un elemento que puede pasar en el cristianismo. O sea, el lector cristiano puede ocurrirle que escucha el anuncio de la cruz, pero dice, sí, muy bonito, interesante, ¿sí? Pero nos quedamos ahí. O eso solo lo hace el Señor, no nosotros. Tal cual, eso fue para el Señor y Él fue el que vivió eso, y entonces eso a mí no me toca. Ciertamente aquí hay todo un ejercicio de involucrarme también yo como lector y como cristiano, ¿no? Entonces, la obediencia finalmente se debe poner en el Señor. Bien, vamos ahora hacia tu pregunta. El desenlace de la escena es un cambio radical frente a lo que pasó en la tensión, ¿no? Esto está en el versículo 6, en los versículos 6 y 7, donde va a decir el texto: al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levántense y no teman, o levantaos y no temáis. Aquí hay varias cosas que quiero resaltar. Primero, nosotros vemos en Pedro una actitud completamente osada, cuando se atreve a decirle al Señor: qué bien estamos aquí. Miren el cambio de la actitud ahora de Pedro. Noten que inicialmente habían dicho que Pedro habló y dijo: Señor, quedémonos aquí. Aquí ya no es solo Pedro, aquí dice los discípulos, ya no es solamente Pedro. Aquí corroboro que Pedro es representación de los seguidores del Señor, porque él está representando a los discípulos, dice, y los discípulos entonces caen sobre sus rostros espantados. Es curioso este elemento de caer sobre el rostro, porque no es un ejercicio, a veces nosotros nos podemos despistar al leer, se postraron y pensaríamos como en una actitud de adoración, pero aquí el texto es claro, ellos están llenos de temor, o sea, ellos no están adorando. Ellos están atemorizados por lo que está ocurriendo. Entonces esto nos va mostrando que Pedro, como prototipo de los discípulos, finalmente, insisto, representa a todos estos creyentes, ¿cierto? Que en los que entramos también nosotros los lectores, que seguramente resistimos a la cruz en desobediencia directa al Señor, y que cuando el Señor sale al paso, y cuando Dios sale al paso y nos corrige, ¿qué pasa? Temor. Viene el temor, ¿no? Y entonces al venir el temor, es muy llamativo que dice Jesús, dice el versículo 7, que Jesús los toca y les dice: sean levantados. El narrador realmente utiliza un verbo que es el mismo verbo que nosotros
traducimos o encontramos en otras partes para traducir resucitar. Entonces, el texto podría traducirse perfectamente como sed resucitados. Está en pasivo. O sea, lo que Jesús les está diciendo acá es que no tengan miedo. ¿Pero por qué no deben tener miedo? Porque si bien es cierto el mandato implica la cruz, ese no es el fin. Entonces Jesús como que vuelve a recordarles, no tengan miedo, porque si bien es cierto ustedes van a vivir la cruz, ustedes también van a ser resucitados. Entonces aquí el narrador lo que dice es, sí, hay temor por la cruz, eso es normal. Eso puede ocurrir, eso está dentro de la lógica de un ser humano, pero Jesús nos recuerda, piensen y atiendan que la esperanza está puesta en la resurrección, pero es que para llegar a la resurrección usted no se puede saltar el paso de la cruz, usted debe vivir el proceso del paso de la cruz a la resurrección. Entonces en ese orden de ideas, en este desenlace, Jesús ya es el que toma la vocería, ya es el que habla. Notemos también, y estos son cositas sutiles que una vez no detalla, Pedro ya se cayó. O sea, se cayó silenció, ya no dice. No solo se cayó de bruces. No se le cayó de cara, sino que silenció su voz. Ya no habla. Ahora, ¿quién es el que habla? Jesús. Porque usted no debe atender a la voz de Pedro, como lo dije hace un momento, sino que debe atender a la voz de Jesús, a la obediencia que demanda. Finaliza el texto y ya vamos cerrando con la última parte, en los versículos 8 y 9, donde dice, y alzando ellos los ojos, no vieron a nadie sino solo a Jesús. Eso contrasta con el inicio, ¿no? Que estaban muchas personas. Dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Este es un texto que claramente es pospascual. Entonces este texto seguramente lo redactaron después de la resurrección del Señor. ¿Por qué Jesús les manda callar? Porque seguramente en esta lógica el narrador dice, cuidado con seguir cometiendo el error de comprender mi proceso de muerte y resurrección como la ha comprendido Pedro. Si ustedes hablan de esta escena sin haber pasado por la cruz, ustedes van a malentender esta cuestión. A ver, nosotros los cristianos, si nos hablan de las glorias de Dios, yo creo que eso es un dulce. Eso es un dulce y eso nos enamora a todos, porque yo creo que si hay cuestiones que son un poquito peligrosas es cuando uno escucha una predicación y sale lleno de dulzura y no sale con un cierto nivel, así sea poco, de amargura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre exhorta, siempre mueve, y en este caso la palabra de la cruz ciertamente puede ser amarga. No cometamos el error de Pedro, entender todo el cristianismo como si fuera solo gloria, solo exaltación, y no comprender que para llegar a eso tenemos que pasar por la cruz. Es que ese es el proceso para ser un verdadero discípulo del Señor. Bueno, y qué interesante entonces, Edwin, que a la luz de este comentario que nos has hecho del texto de este segundo domingo de Cuaresma, que tengamos presente como dos actitudes, diría yo, después de escucharte y de ver cómo desbaratas el texto y lo vas comentando uno a uno. Primero, vencer la tentación de querernos escuchar a nosotros mismos en este tiempo de Cuaresma. Este es un tiempo especial. Yo creo que para todo creyente, para todo cristiano, este es un tiempo especial, y es un tiempo no para escucharnos a nosotros mismos, sino para escuchar al Señor. ¿Y lo escuchamos dónde? En la palabra. En esta palabra que a través de este programa y a través de muchos espacios el Instituto Bíblico comparte con muchas personas cada día de la semana. Yo creo que hay que vencer esa primera tentación, no querer por un momento escuchar al Señor y dejar que nuestro Pedro interior se calme y no nos confunda. Pero lo segundo también, esa certeza de que el Señor nos levanta, de que el Señor, como dice el verbo que utiliza el narrador Egueiro, como nos levanta, nos pone de pie, nos despierta también, nos despierta para abrirnos a esta experiencia y no creer pues que estamos solos. Seguramente que si tenemos esa certeza, con mayor facilidad pasaremos o asumiremos el camino de la cruz, porque a veces el camino de la cruz, como tú lo decías, puede generar temor, y entonces ante ese temor pues querer nosotros desligarnos de esta experiencia. Pero yo creo que si tenemos la certeza de que el Señor
está levantándonos, está poniéndonos en pie, nos está despertando, yo creo que va a ser mucho más fácil asumir estos momentos que en cada circunstancia de la vida vamos viviendo en nuestra vida cristiana. ¿No le parece, profe? Claro que sí, y añado algo a lo que estás diciendo, y es, estamos en tiempo de Cuaresma, preparándonos para el gran acontecimiento pascual. El acontecimiento pascual es la esperanza de que, como tú bien lo decías, vamos a ser resucitados por el Dios mismo que resucitó a Jesús. Vamos a ser también nosotros resucitados como Él lo hizo, ¿no? Como fue resucitado Él. Y esto nos mantiene en la esperanza de que cuando lleguen los momentos de cruz, que van a llegar, porque esos momentos llegan, porque llegan para todo cristiano y para todo ser humano, tengamos la esperanza de la resurrección. El cristianismo es una fe justamente de esperanza, pero de una esperanza humana y realista, porque a veces cuando no somos realistas con la cruz, es donde nos despistamos y nos quedamos solo en la glorificación. En la teofanía, muy bien. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecerles por su audiencia de nuestro programa Biblia y Comunidad. Agradecerle también al profesor Edwin que nos ha acompañado en esta noche con este bello comentario al Evangelio de este domingo. Profe, muchas gracias, esperamos tenerlo de nuevo por aquí. Y quisiera, para despedirme, recordarles que el 21 de marzo el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano dará apertura al diplomado en exégesis y lección divina en modalidad remota, es decir, a través de plataforma con encuentros los martes y los jueves de 6:30 a 8:30 de la noche. Para todos los hermanos interesados en este diplomado de exégesis y lección divina, se pueden comunicar con nosotros al 315-348-9967. 315-348-9967. Para todos, una feliz noche y un buen domingo en el Señor.